Bienvenidos a un nuevo tema, el bloque 7, fisiología renal. Concretamente vamos a ver el tema de los líquidos corporales y el aclaramiento. Antes de nada hay que tener claros estos dos conceptos. Primero, que el agua supone entre el 50 y el 70% del peso corporal y que es inversamente proporcional a la masa grasa, ¿vale? El agua se distribuye entre los dos compartimentos principales, líquido intracelular, 2/3 del total, y líquido extracelular, 1/3 del total, ¿vale? Esto es el 100%, digamos, de la masa corporal, 40% sólida, 60% líquida, 2/3 dentro de las células y 1/3 fuera de las células. Y fuera de las células el 80% está en el líquido intersticial y el 20% restante en el plasma sanguíneo, ¿vale? Si vemos este dibujo, también lo vemos claro. Líquido intracelular, bastante más que el líquido extracelular, y de estos líquido intersticial separado por la membrana capilar del líquido intraplasmático, ¿vale? Bueno, los líquidos intra y extracelular están separados por la membrana celular. La membrana celular es una bicapa lipídica con diferentes proteínas estructurales y con canales que dejan pasar selectivamente unos solutos u otros, ¿vale? La membrana en general es impermeable a todo, excepto al agua, y por eso tiene unos canales que dejan pasar selectivamente unos u otras sustancias, ¿vale? Por ejemplo, en tema de cationes, de iones cargados positivamente, fundamentalmente el sodio está fuera de la célula, ¿vale? Mientras que el potasio está dentro. No es que no haya potasio fuera de la célula, a que no haya sodio dentro de la célula, sino que su concentración está regulada, ¿vale? De la forma, por ejemplo, pasa con los aniones, con las partículas de carga negativa. En el interior de la célula, sobre todo, tenemos aniones fosfato y proteína, y en el exterior tenemos aniones bicarbonato y cloro, ¿vale? De tal forma que el fluido intracelular, los cationes más importantes es el potasio y el magnesio, y los aniones, las proteínas y fosfatos orgánicos. En el fluido extracelular, el catión principal es el sodio, mientras que los aniones principales son el cloro y el bicarbonato. El plasma hemos dicho que es el componente acuoso de la sangre, es el 55% del volumen total de esta, mientras que el 45% restante lo forman las estructuras sólidas, ¿vale? Por otro lado, el fluido intersticial es un ultrafiltrado del plasma, pero sin proteínas. Bien, las leyes generales de la distribución del agua en los líquidos corporales son estas de aquí, ¿vale? El volumen de un compartimento depende de la cantidad de soluto que contiene, ¿vale? Cada uno tiene su soluto. Y la osmolaridad es la concentración de partículas osmóticamente activas expresada en miliosmoles por litro, ¿vale? Otro concepto importante es que la osmolaridad, o sea, la concentración de partículas osmóticamente activas intracelular, es igual a la extracelular. Tienen diferentes partículas, pero la osmolaridad es la misma, ¿vale? Y para mantener la osmolaridad, el agua que puede circular libremente entre las membranas, el agua va a ir de un compartimento a otro para equilibrar osmolaridades, ¿vale? Bueno, vamos a concretar un poquito más esto. Si oponemos dos soluciones con diferente osmolaridad separados por una membrana lipídica que no permite el paso de los solutos, pero sí el agua, tendremos que el agua va a ir siempre a aclarar aquella sustancia más concentrada, ¿de acuerdo? El agua siempre va a intentar buscar la isoosmolaridad. Esta concentración es hiperosmolar con respecto a esta que es hipoosmolar. El agua va a aclarar esta de aquí, este va a perder agua y este va a ganar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la concentración entre estos dos se equilibre. Bueno, para entrar en materia vamos a ver qué pasa con los líquidos intra y extracelular en función de diferentes escenarios, ¿vale? Fijaos, en caso de una contracción de volumen isosmótica, quiere decir cuando hay una pérdida de volumen isosmótica, cuando hay una diarrea, ¿vale? Tenemos aquí el esquema del líquido intra y extracelular y de repente tenemos esta pérdida de volumen, ¿vale? Con la diarrea perdemos líquidos y perdemos electrolitos, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se pierde el líquido, pero la osmolaridad, que es esta columna de aquí, no varía. Es decir, hay una pérdida de líquido, ¿no? Estos sean los litros de volumen, y esto es la osmolaridad. La osmolaridad no varía. Por tanto, al no variar la osmolaridad del líquido intracelular es igual que la del extracelular y no hay movimiento de agua. Perdemos volumen extracelular, cae la tensión y nos mareamos.
Vamos a ver qué pasaría en un escenario en el que tuviéramos una sudoración profusa, ¿vale? El sudor contiene agua y solutos, pero contiene mucha más agua que solutos. O sea que lo que hacemos es disminuimos, por supuesto, bajamos el volumen del líquido extracelular, pero lo concentramos. O sea, insisto, perdemos agua y solutos, pero fundamentalmente perdemos agua. Entonces se produce una pérdida de volumen, pero también un aumento de la osmolaridad, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar aquí ahora? Aquí ya no estamos en el escenario anterior, en el que había una pérdida de volumen, pero sin movimiento en la osmolaridad. Aquí hay un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular con respecto al líquido intracelular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que el agua va a pasar del líquido intra al extracelular. El líquido intracelular se va a sacar, ¿vale? Vamos a ver qué pasaría ahora en caso de una contracción de volumen hiposmótica, que es la que produce la insuficiencia suprarrenal. En la insuficiencia suprarrenal perdemos una gran cantidad de sodio por déficit de aldosterona, ¿vale? Perdemos agua, pero también perdemos fundamentalmente sodio. O sea, lo que hacemos es que diluimos mucho, o sea, perdemos líquido, pero diluimos mucho el líquido extracelular, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar es que ahora la osmolaridad del líquido intracelular va a ser mucho mayor que la osmolaridad del líquido extracelular y por tanto vamos a producir que agua pase del extracelular al intracelular, ¿vale? Insisto, que hemos aclarado el líquido extracelular y por tanto se hace más diluido, esto más concentrado, el agua pasa a diluir esto, el líquido intracelular. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una disminución de la osmolaridad del líquido intracelular hasta equilibrarse con el líquido extracelular y una ganancia de volumen del líquido intracelular. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a una persona le cogemos una vena e introducimos pues suero salino fisiológico, ¿vale? Eso es agua con sal. Bien, ¿qué va a pasar? Pues vamos a meter un líquido con la misma osmolaridad que el plasma, ¿vale? O sea, vamos a meter un líquido isoosmol con el líquido intracelular. Vamos a tener un aumento de volumen, este volumen, pero la osmolaridad no va a cambiar, con lo cual tiene igual osmolaridad, no hay paso de agua. Por eso cuando ponemos para recuperar la tensión a una persona, cuando alguien está mareado o es deshidratado, introducimos suero salino por una vena, de tal forma que aumentamos el volumen sin disminuir o sin modificar la osmolaridad para que ese aumento de volumen sea efectivo. ¿Qué pasa si por el contrario, en vez de tomar sal diluida en suero salino, y tomamos mucha sal en la dieta? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si nos tomamos sal en la dieta, lo que vamos a hacer básicamente es que el líquido extracelular se concentre mucho más, aumente la osmolaridad con respecto al líquido intracelular. Vamos a aumentar los solutos en el líquido extracelular, con lo cual aumentamos la osmolaridad del líquido extracelular con respecto al intracelular y va a haber un movimiento de agua que va a intentar compensar ese exceso de osmolaridad del líquido extracelular. El líquido intracelular va a perder líquido, se va a concentrar un poco más hasta equilibrarse con la nueva concentración del líquido extracelular. Bien, un ejemplo más. En el síndrome de secreción inadecuada de AH lo que tenemos es una reabsorción excesiva de agua. Reabsorbemos mucha agua y por tanto el líquido extracelular se hace más diluido que el líquido intracelular. Aumentamos el volumen pero disminuimos la concentración. No era como el suero salino fisiológico, que lo que hacíamos era aumentar el volumen sin modificar la osmolaridad. Aquí básicamente lo que aumentamos es con agua libre, agua solamente que va a diluir el líquido extracelular. ¿Qué es lo que va a pasar ahora entonces? Pues la osmolaridad del líquido intracelular va a ser mayor que la osmolaridad del líquido extracelular y por tanto va a haber un movimiento de agua del líquido extracelular al líquido intracelular. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es el aclaramiento renal? Pues el aclaramiento renal es básicamente esto. Imaginaos que tenemos una sustancia que debe ser eliminada, representada por el puntito azul, y una sustancia roja que no debe ser eliminada. Bueno, pues la arteria aferente al glomérulo va a entrar y va a empezar a decantar, va a empezar a transmitir esta sustancia azul a la cápsula de Bowman. Paralelamente, vamos a tener un acompañamiento a lo largo de la nefrona de
de ese vaso sanguíneo en el que progresivamente se van a ir transfiriendo a lo largo de la nefrona, se ve transfiriendo esa sustancia que necesitamos que se elimine hasta que finalmente se elimine, ¿vale? O sea, la formación de la orina es de esa forma. Sustancias que se tienen que aclarar entran en el glomérulo, se aclara una mayor parte y a lo largo del recorrido de la nefrona, el vaso que lo acompaña va a ir transfiriendo también otras sustancias de tal forma que van a ir aclarando, secretando, reabsorbiendo, hasta que finalmente se elimina la sustancia que queremos eliminar. ¿De acuerdo? Esto lo veremos un poquito más despacio en el siguiente tema. Bueno, lo importante de este tema es que tenemos que tener claro qué iones hay a ambos lados de la membrana y qué forma el líquido intra y extracelular, y entender el movimiento de agua en función de los cambios en la osmolaridad dependiendo de la circunstancia que se dé. ¿De acuerdo? Venga.